La Asamblea Nacional 2015 viene celebrando una serie de encuentros y de reuniones en las últimas horas. Reuniones que son dignas de una Asamblea Nacional, si a ver vamos. Pero lo son de una facción, de un equipo que busca la salida del régimen, de una comitiva que está para poner los plazos de desmontaje de esa fuente primigenia de todos nuestros males. Haremos una reflexión acerca de esto el día de hoy. Porque, hablando de roles y de escenarios, el chavismo acaba de dar un giro de 180 grados y han pasado de aquella consigna de Israel, Estado genocida, a la cooperación técnica bilateral. Pasaron de aquellas palabras infames, que no pienso repetir yo, a ser convenientemente los partners de los enemigos de sus viejos socios, los iraníes. En fin, retomaron relaciones con Israel. Y ayer les iba a comentar acerca de los negocios de Harry Sergeant 3 en Venezuela y se me olvidó. Así que lo vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué no, verdad? Es que tiene cola la cosa. Y Cuba, señores. Cuba será libre, o estará muy cerca de serlo en menos de 2 años. Así lo ha dicho el secretario de Estado Marco Rubio. Además, dejando allí, entre líneas, un mensaje para nosotros los venezolanos. Así que acompáñame a repasar las noticias de última hora y te las voy a contar hoy, miércoles 12 de agosto de 2026. Augusto Navarro en tu espacio que lleva por nombre Apolítico. Comenzamos. El 7 de agosto de 2026, el segundo día de la mesa, la Asamblea Nacional 2015 se reunió con representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Ese día recibieron un documento que contenía las expectativas del gremio sobre esta mesa. El SNTP denunció restricciones al acceso de periodistas a la cobertura de las convenciones y una agresión en contra de una reportera en La Carlota. La delegación de la Asamblea Nacional 2015 rechazó lo ocurrido y se solidarizó con el gremio, abriendo la puerta a más consultas con la sociedad civil. Posteriormente, el 10 de agosto de 2026, fue el encuentro con el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, los Jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad. Los voceros, Urimare Capote y Edgar Silva, entregaron un informe, un documento formal sobre la crisis de seguridad social, la precariedad de las pensiones, muy por debajo, por cierto, del costo de la canasta básica, y también la violación de los derechos humanos en el sector. Solicitaron incluir de manera prioritaria el aumento progresivo de las pensiones y la dignificación de los ingresos en la agenda de la mesa. Dinora Figuera calificó las demandas como justas, como necesarias, y se comprometió también a canalizarlas. Ayer, 11 de agosto de 2026, la reunión fue con expresos políticos y familiares de presos políticos. Participaron diputados como Ramón López y Jorge Millán, expresos políticos como Américo de Gracia, Ángel Aristimuño, Roberto Marrero, y familiares de víctimas como Verushka Silva de Guevara. Les consignaron una comunicación formal pidiendo que la situación de los presos políticos, las liberaciones y los casos pendientes se incorporen también a la mesa de diálogo. Figuera afirmó que llevarán el documento a las conversaciones y reafirmó el compromiso de una Venezuela democrática y libre. Pues bien, estos encuentros reflejan un esfuerzo de la delegación de la Asamblea Nacional 2015 por consultar y recoger las demandas de distintos sectores vulnerables o afectados para incorporarlos a un proceso de negociación. Y todo esto está bien si estuvieran negociando o legislando, si estuvieran enfocados en promover cambios estructurales en el renacer de la patria. ¿Pero es acaso esa la función en este momento? ¿O ellos están allí para pavimentar la salida de la tiranía de una forma controlada? ¿Seré yo el que está confundido o el rol de estas personas es muy específico? Porque claro que todo lo anterior está bien, perfectamente bien, como complemento. Pero entonces, ¿es una mesa de trabajo que debe arrojar resultados para la transición de la democracia o qué es? Y es que si uno lee únicamente lo ocurrido entre el 7 y el 11 de agosto, las reuniones con el SNTP, con los pensionados, jubilados, personas con discapacidad, expresos políticos, familiares, son absolutamente normales e incluso muy deseables. Cualquier parlamento democrático que esté diseñado o esté diseñando, en este caso, una reconstrucción institucional, debería escuchar precisamente todos esos sectores. Y no hay nada criticable en consultar a la sociedad civil, nada. Pero el segundo plano es el del mandato político.
La pregunta no es si esas reuniones están bien. La pregunta es si esa es la clave, el centro de gravedad que debería tener la mesa en este momento. Porque la Asamblea Nacional 2015 no fue convocada para convertirse en una comisión permanente de consultas públicas. Fue incorporada a una negociación porque representa la legitimidad democrática frente a un régimen ilegal y porque tiene una tarea muy específica: desmontar los obstáculos políticos que impiden una transición. Y esos obstáculos todos sabemos cuáles son: el nuevo CNE, el nuevo TSJ, el cronograma presidencial, las garantías electorales, la liberación total de los presos políticos, el retorno de los exiliados, las reformas institucionales mínimas para unas elecciones libres y algo de lo que pocos hablan: ¿qué vamos a hacer con los farsantes estos que se visten de verde, se ponen insignias de goma espuma y solo han servido para corruptelas, narcotráfico y servilismo al sistema que los puso al mando de muchísimas instituciones en el país? Y no me malinterprete, todo lo demás es importante, pero todo lo demás depende de que ocurra la transición primero, y allí está el riesgo político. Porque si cada jornada de negociación termina convirtiéndose en una agenda sectorial, hoy periodistas, mañana pensionados, luego universidades, gremios médicos, empresarios, la sensación que comienza a instalarse es que la mesa comienza a parecerse más a un proceso constituyente o a un plan de gobierno que a una negociación o una conversación para sacar a la dictadura del poder. Y esos son dos momentos históricos completamente distintos. Porque la reconstrucción del país será larga y depende de cada uno de nosotros que se acorten esos tiempos. Pero la transición, señores, tiene que ser quirúrgica y rápida para terminar de salvar al paciente. Por eso es importante no confundir transición con reconstrucción. Porque la reconstrucción de Venezuela exigirá escuchar durante años, trabajar con periodistas, maestros, pensionados, empresarios, universidades, sindicatos, iglesias, ONGs, víctimas, poner manos a la obra. Pero la transición, que es lo que entendemos nosotros para lo que es esa mesa, ¿verdad?, tiene un mandato infinitamente más concreto. Su función es abrir la puerta, no decorar la casa antes de haber conseguido las llaves de la casa. Porque si la mesa termina absorbiendo todas las demandas legítimas, todas, de todos los sectores, corre el riesgo de que se diluya el objetivo central. Y eso es exactamente lo que el régimen necesita ahorita: una negociación interminable, sector por sector. Por eso María Corina ha venido marcando una línea discursiva muy clara. Cada vez que interviene vuelve al mismo punto: elecciones presidenciales libres, cronograma, nuevo árbitro electoral, garantías institucionales. Es decir, mantiene allí el foco donde está el cuello de botella político. Esa diferencia de enfoque merece ser discutida por nosotros. No porque las demandas de mi sindicato, el de la prensa, de los pensionados o de los presos políticos no sean importantes. Al contrario, son fundamentales. Pero la pregunta incómoda sigue siendo la misma: ¿está la Asamblea 2015 en la mesa para construir un programa de gobierno del día después o para lograr que por fin exista un día después? Porque si la respuesta es la segunda, entonces las consultas deben servir para fortalecer la negociación, pero no para sustituirla. Y por eso el llamado de atención, más que una crítica, es un llamado de atención. Porque el éxito de esa mesa no se va a medir por la cantidad de documentos que reciban, sino por una sola cosa: si fue capaz o no de pavimentar la transición democrática y real. ¿Cómo lo ve usted? Lo leo en los comentarios. Y ayer dejamos sin querer un tema por fuera del programa, y es que para tratar la noticia de Harry Sargent III y de cómo, a quién y por qué liquidó sus participaciones petroleras en Venezuela, quizá la clave sea comenzar mostrándoles esto, básicamente por dos cosas: por lo que dice la publicación y por quién lo publica. Aguante la risa. Escribí ayer Leocenis García en su cuenta de X. El empresario estadounidense Harry Sargent ha hecho mucho por Venezuela y lleva toda una vida aquí. Harry Sargent, al igual que tantos estadounidenses que han respetado nuestra soberanía y aman este país, prevalecerá más allá de las políticas erradas
impulsadas por ciertas individualidades. El hecho de que usted no hable español no significa que entienda a Venezuela. Lamento mucho la campaña de desinformación contra Harry, a quien, por cierto, no le unen nada con Alejandro Betancourt. Hicieron una alianza puntual en medio de una coyuntura compleja. Sin embargo, Harry es un empresario, mientras que el otro es un delincuente buscando sacar provecho del caos. En este país, las facturas no son políticas, sino económicas. Y Harry, en una Venezuela libre, seguirá prestando servicios a nuestra industria y generando riqueza. Harry, mi Harry, le faltó decir, ¿verdad? ¿Por dónde nos tomamos esto? Porque es precisamente el compendio de o alguien buscando desesperadamente que le tiren algo, o alguien que no sabe ni dónde está parado, o todas incluso. Porque en cualquier escenario, como siempre, es lamentable. Pero más allá de toda esa publicación y esto, ese escrito revela varias cosas. Sí, Harry Sergent lleva toda una vida chupando petróleo de Venezuela. Eso es cierto. ¿Pero por qué? Qué raro, ¿verdad? Si a mí me decían que la PDVSA roja rojita no hacía negocios con los sancionadores, con el imperio mismo, con el pelucón, así como le decía el recluso de Brooklyn a Trump, ¿cómo hacía este señor entonces para hacer negocios? Bueno, quizá haya que preguntarle a Delcy Rodríguez, que se volvió experta contrabandeando petróleo y quien cariñosamente, al igual que Maduro, le decían el abuelo. Todo un magnate petrolero del sur de la Florida, el abuelo. Porque sí, Sergent era muy amiguito de los dictadores. Y también lo era de Trump. Sergent frecuentaba los campos de golf de Mar-a-Lagos y ayudó financiando al Partido Republicano durante la campaña. Fue Sergent quien creó el puente de plata entre el nefasto Richard Grenell y Nicolás Maduro para la negociación de aquellos rehenes norteamericanos. Y yo le pregunto, ¿cree usted que este señor no tenía favores por cobrar al chavismo / madurismo, que no tenía influencia? ¿O cree que es todo lo contrario? Porque Sergent no respetaba la soberanía de Venezuela, como decía el container de incoherencias que es Leoceni García. Sergent hacía negocios con la sangre del venezolano. Se enriquecía a costa de mantener a flote esa dictadura bolivariana para que él se viera beneficiado. Lo seguía haciendo y quizás lo intente seguir haciendo después de toda esta parafernalia. Porque bien publicaba el medio político hace no más de 2 meses el papel que jugó en la normalización del delcinismo, en el lobby para edulcorar la tiranía. ¿A cambio de qué? De barriles de petróleo. En el intento fallido de sala pragmática de la administración de Trump de establecer una dictadura moderada, si es que eso existe, y de patear la voluntad de quienes somos los verdaderos dueños del petróleo. Ese petróleo que es una maldición y una bendición al mismo tiempo. Pero algo se rompió. Cuando Trump desautorizó a Sergent a principios de año, cuando apartó de la jugada a Grenell, cuando se desarmó aquel lobby. Pero ellos dieron señales de maligna resiliencia, porque lo siguen intentando, lo siguen haciendo. Delcy incluso llegó, usted recordará en ese artículo, a ofrecer una mina de oro a otro lobista ligado a este grupo. Pero entramos en lo más revelador. Sergent termina vendiendo su participación en la segunda empresa más importante en la extracción de petróleo en Venezuela, después de Chevron, en Blue Energy. Y lo hace nada más y nada menos que a Alejandro Betancourt, que pasó de estar en casa por cárcel en Inglaterra a aparecer de repente en nuestro país comprando empresas petroleras. ¿Por qué no? A diferencia de lo que dice Leocenis, no es casualidad que Betancourt sea quien compre esto, como tampoco lo fue la salida de Mauricio Claver Carón del ecosistema tradicional y transaccional del país, donde pasó de ser un virrey y donde algunos reportes dicen que incluso Delcy se quejaba a Washington por vejaciones de y donde casualmente también había una relación con Alejandro Betancourt. En fin, resumiendo esto, la buena noticia es que tenemos un buitre menos revoloteando nuestro petróleo y normalizando al régimen, pero la mala es la que le acabo de soltar. La participación ahora pasa a manos de un tipo absolutamente corrupto, el infame bolichico Alejandro Betancourt, que como no le bastó despalillarse 4.850 millones de PDVSA, otros cientos millones en aquello de Derwick y asociados con contratos eléctricos para que hoy el país tenga muchísimos problemas de electricidad y otros tantos cargos de corrupción, ahora él viene por más. Logró salir de Inglaterra sin pasaporte y estando en casa por cárcel, y ahora lo vemos sueltecito y al garete en nuestro país. Qué belleza, ¿verdad?
Pero mientras digerimos esto, vamos a otro capítulo de nuestra novela favorita de las mañanas, o de las tardes, noches, para mi gente de Europa y de Asia. Pasión de Samuros. Luego, con lugares comunes, con chistecitos, e incluso hasta un chistecito machista por ahí en contra de las mujeres. Eso es muy común en este personaje. Tratar de descalificar a interlocutores. Mario Silva defendiendo a María Corina Machado. Sigue el contrapunteo. Y al fantoche de Juan Barreto le va a salir su velada del año. Y lo que le saldrá después, porque después de los ataques a María Corina, que lo reprocha hasta este sujeto, lo de la corrupción, por ejemplo, la compra de globos aerostáticos. ¿Se acuerda usted? Aquellos globos para vigilar Caracas que nunca funcionaron, que estaban como el satélite Simón Bolívar, nunca sirvieron para nada, cuando él era alcalde de Caracas. A mí no se me olvida. Como tampoco se me olvida cuando la Fiscalía inició una investigación el 12 de noviembre de 2007 por irregularidades en la adjudicación y en la ejecución de ese proyecto de los globos, y también de la propuesta de pantalla LED informativa para el Distrito Metropolitano, ya usted sabe. O en mayo de 2009, que fue imputado formalmente por 3 delitos contemplados en la Ley Anticorrupción: peculado doloso propio, malversación específica por evasión de procesos licitatorios y concertación ilícita con contratistas. O en 2011, cuando el Tribunal Supremo de Inmundicia, para exonerarlo a él de responsabilidades, decretó entonces el embargo de bienes a la comercializadora Puente Electronics por un monto de 8 millones, casi 9 millones de bolívares de aquella época, en el marco de la demanda por incumplimiento que presentó la propia alcaldía. Pero es que, bueno, el resto del video, el resto de ese fragmento de video es poesía delincuencial, pura y dura. Y hoy lo vamos a repasar completo en el directo de Apolítico Live, en donde nos tomamos más tiempo. Así que espero que no faltes, porque hay una confesión que, ay Dios mío de mi vida. Rapidito, como siempre, agradecer los aportes del canal, a los miembros que son parte de la comunidad, a quienes nos ayudan con los superchats, con los super thanks, y a ti que miras el video en este momento, porque sin ti nada tendría sentido. Así que, si no has dejado tu like o no te has suscrito, este es el momento para hacerlo, porque nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo, a que sigamos haciendo este trabajo y a que nuestra voz llegue cada vez a más rincones. Continuamos. Ahora, esto es sumamente importante, o más bien revelador más que importante. Eso sí, le advierto, tenga a mano el protector gástrico, bien ahí cerquita, porque ¿cómo fue que pasamos de esto? Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. ¡Y viva el pueblo palestino! O de esto, los horrendos crímenes de guerra que el sionismo, que el criminal asesino de Netanyahu perpetra en tierra palestina, con todo tipo de hipocresías y algunas lágrimas de cocodrilo. o incluso de esto, el régimen sionista de Israel, que agrede, que masacra, que comete genocidio contra los niños, las niñas, las mujeres, lo declara abiertamente que hay que asesinar a los niños. Ya más de 10.000 niños han muerto en este genocidio planificado por el Estado de Israel. a esto que va a ver a continuación. Ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, que constituye un importante puente de amistad histórico entre ambos países. Y es que los gobiernos de Venezuela e Israel acordaron restablecer un mecanismo para reactivar los servicios consulares entre ambos países tras 17 años sin relaciones diplomáticas. Luego de la asesoría técnica brindada por Tel Aviv tras el doblete sísmico, las autoridades de las dos naciones han mantenido conversaciones para tratar de cooperar de manera bilateral. En el marco de esos diálogos, ambos gobiernos, el gobierno de Israel y el régimen de Venezuela, establecieron mecanismos de coordinación que permitan la prestación de servicios consulares a sus respectivos ciudadanos residentes en el otro país según sea necesario. Yo espero, por cierto, que también Israel haya tenido el gesto de regalarle unos beepers a los chavistas, ¿verdad? Espero. Y espero que sepa a lo que me refiero. Y el que no sepa lo que estoy diciendo, que me pregunte en los comentarios si se lo explico.
Porque lo cierto del caso es que la respuesta a la pregunta capciosa usted la sabe. 47 bombazos después, polvo de metáforas que llovió desde el cielo, ese glorioso 3 de enero, y entonces aquí están, sentándose en la mesa otra vez, porque ya no son amiguitos de los iraníes. Y ya para cerrar, una entrevista calentita con el secretario de Estado Marco Rubio ha dado luces a la esperanza del pueblo cubano, a la esperanza de todos los demócratas que aspiramos ver la pronta caída de esa dictadura. Pero entre líneas, además, como dice el dicho, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava, ¿verdad? Rubio también se refiere a Venezuela y la coloca posiblemente en el mismo ejemplo. ¿Cuál? Escuchemos. Para cuando termine esta administración, Cuba estará en un camino irreversible hacia un futuro muy diferente. Obviamente, como cualquier otra cosa, siempre le digo a la gente que no puedes tener algo establecido durante 70 años y pensar que de la noche a la mañana vas a cambiarlo todo. Hay una transición que tiene que ocurrir y un proceso para llegar allí. Europa del Este es instructiva al respecto. Viste que a los países de Europa del Este les tomó de 3 a 5 años convertirse realmente en lo que sabemos que son hoy. Polonia es el mejor ejemplo. Creo que Cuba seguirá ese camino, muy avanzado. Tiene que serlo. Pero bajo esta administración, dada la prioridad que le ha dado a Cuba, yo estoy, ¿sabes? Nunca se garantiza nada, pero ciertamente es una prioridad para nosotros porque está en nuestro interés nacional. Siempre recuerdo a la gente que trabajo para los Estados Unidos. Me importa Cuba y tengo una conexión personal con ella. No trabajo para Cuba, trabajo para EU. Creo que es de interés nacional tener una Cuba segura, estable y alineada con nosotros. Siento lo mismo sobre Venezuela. Esperemos que esto sea incluso mucho antes de que termine la administración, porque las encuestitas no andan muy bien. Pero ese tema de las encuestas también lo tocaremos en el directo de esta noche. Así que espero que no faltes, porque recuerda que pasamos lista. Así están las cosas.